La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa ¡Conquista! Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bendiciones para todas ustedes y todos ustedes. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero de la Casa de Oración, Iglesia del Nazareno. Y como todos los martes en la noche, aquí estamos con nuestro tiempo para compartir esta enseñanza para la célula del martes. Damos gracias a Dios porque ha estado con nosotros, protegiéndonos, favoreciéndonos, guardándonos y ayudándonos en todas las circunstancias de nuestra vida. El día de hoy quiero que conversemos un poco acerca de la manera como Dios nos ha cambiado la vida por medio de Cristo Jesús. Es decir, ¿qué significa para nosotros de verdad el hecho de ser cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Qué hace que nosotros seamos diferentes ante otras personas? Pero no solamente porque nos llamemos cristianos o porque asistamos a una iglesia, sino porque realmente nuestra manera de vivir, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar y nuestra manera de amar es diferente a la que antes teníamos, antes de haber conocido a Cristo, me refiero. Muy importante que nosotros entendamos que Cristo nos ha cambiado para siempre. Pero hasta que nosotros no podamos comprender exactamente qué es lo que Cristo cambió para siempre en nuestra vida y cuáles son esos beneficios de haber cambiado, pues difícilmente nosotros de verdad podemos cambiar. No sé si has notado, pero muchas personas a veces que están observando a los cristianos, dicen, hey, esos cristianos viven igual que vive todo el mundo, igual que vive el pecador, igual que viven los que no son cristianos. Así que, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? Muy importante entonces que nosotros reconozcamos que ser cristianos es un privilegio, es un beneficio para muchos de nosotros, pero también tiene una responsabilidad en el estilo de vida que nosotros tenemos. Así que vamos a estar conversando un poco de esto en esta noche. Pero antes, permíteme orar para que el Señor sea tomando el control de tu vida, de mi vida, para que Dios nos bendiga y nos ayude en todas nuestras necesidades. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por darnos este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, delante de ti, glorificando tu nombre, exaltándote y, Señor, sobre todas las cosas, permitiendo que tu Santo Espíritu nos dirija y nos transforme. Que nos lleve, Señor, a ese mundo que tú nos ofreces. Que nos lleve, Señor, a ver las cosas como tú las ves. Que sea el Espíritu Santo quien nos dé la sabiduría para poder transformar aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas, con el propósito de que podamos vivir conforme a tu plan y a tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te pido que bendigas a cada persona que está conectada en esta hora con este programa, que bendigas a todas las personas que están a su alrededor, ahí en la casita o donde quiera que se encuentren sintonizando este programa, que seas tú ayudándonos, Señor, en todas nuestras necesidades y proveyendo para suplir todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, como les decía en un principio, el que nosotros digamos que somos cristianos tiene muchas implicaciones y muchos significados. Una de las cosas importantes que nosotros debemos entender por lo cual somos cristianos es que somos cristianos porque nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Decidimos
cambiar nuestra vida. La idea de ser cristiano no simplemente es cambiar de religión o cambiar de iglesia o cambiar de ideología. La idea de ser cristiano es cambiar de vida, cambiar el estilo de vida. Pasar de un estilo de vida que no le agradaba a Dios a tener un estilo de vida que le agrade a Dios. Pasar de un estilo de vida egoísta a un estilo de vida amoroso. Pasar de un estilo de vida que siempre se confundía con el mundo a pasar a un estilo de vida que resalta entre el mundo. Ese es el propósito por el cual nosotros realmente deseamos cambiar nuestro estilo de vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo cosas por nosotros maravillosas en la cruz. Cuando leemos, por ejemplo, y quiero invitarte a que me acompañes a leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, dice la Escritura, cuando ustedes llegaron, óigalo bien, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida. Observa lo que dice ahí el apóstol Pablo. 3 cosas muy importantes que hizo Cristo en nuestra vida cuando nosotros llegamos a Cristo, es decir, cuando nos convertimos en cristianos. Lo primero, dice que el Señor nos quitó la naturaleza pecaminosa, porque veníamos arrastrando del pasado una naturaleza del pecado. Naturalmente nosotros pecábamos. No teníamos que pensarlo 2 veces para pecar. Pecábamos y no teníamos en cuenta a Dios para nada. Así éramos antes. Pero luego dice que también nosotros fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. Es decir, cuando nosotros recibimos el bautismo por la fe, entonces nosotros también morimos con Cristo a esa vieja criatura, a esa vieja persona, a esa persona que antes éramos. Ya no somos iguales, hemos muerto. La antigua persona, el antiguo Diego, que ahora recibió a Cristo, ha cambiado, ha sido transformado en una nueva persona. Y luego dice, también fueron resucitados para vivir una nueva vida. Es decir, que en Cristo Jesús también nosotros fuimos resucitados para vivir una nueva vida. Y es ahí donde está el punto. Observa bien, el Señor nos quitó la naturaleza pecaminosa, nos hizo morir al viejo hombre o a la vieja mujer y nos dio un nuevo estilo de vida. Esas son las 3 cosas maravillosas que han sucedido con nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero es muy importante que nosotros entendamos que lo que Cristo quiere hacer en nosotros es cambiarnos para siempre, que ya no volvamos a ser las mismas personas que antes éramos. Podemos ser físicamente las mismas personas, pero que espiritualmente, moralmente, éticamente ya no seamos los mismos, que nosotros de verdad empecemos a comportarnos como una nueva persona, que tengamos un nuevo estilo de vida. Cuando nosotros nos preguntamos qué tipo de vida teníamos anteriormente, vale la pena que nos detengamos allí. Pregúntate, en este momento yo te animo a que te preguntes, ¿cómo vivías antes de haber conocido a Cristo, antes de haber recibido a Cristo en tu corazón? ¿Cómo era el estilo de vida que tú tenías? ¿Qué era lo que hacías antes de ser cristiano? De pronto puedes escribirlo por ahí en un papelito. Te emborrachabas, consumías drogas, tenías sexo sin control, a lo mejor hacías cosas que abominaban a Dios, a lo mejor practicabas religiones paganas, a lo mejor consultabas la Ouija, a lo mejor consultabas los muertos, qué sé yo, alguna cosa de esas raras que siempre hacíamos antes de conocer a Cristo. ¿Qué era lo que hacías antes de conocer a Cristo? A lo mejor eras una persona que era un mentiroso o una mentirosa compulsivo. Siempre estábamos mintiendo, mitómanos, nos inventábamos historias. A lo mejor nosotros éramos de las personas que nos encantaba el chisme, que andábamos chismeando, criticando y murmurando de todas las personas alrededor de nosotros. A lo mejor no amábamos al prójimo, sino que éramos egoístas y pensábamos más bien, primero yo, segundo yo, tercero yo, si a mí me conviene, pues está bien.
¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Vale la pena que nosotros nos preguntemos esto. Pero a la par, pregúntate, una vez que tú recibiste a Cristo en tu corazón, una vez que que tus pecados fueron perdonados, que tu antigua naturaleza se cambió, que eres una nueva criatura, que ahora has resucitado con Cristo a una nueva vida, ¿qué cosas han cambiado de tu vida? ¿Qué cosas de esas que pusiste en tu lista de la vida pasada ahora ya no existen? Pero también, ¿qué cosas todavía sigues practicando? Porque déjame decirte, no por el hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón y sucediera todas esas cosas tan maravillosas que nos dice la palabra del Señor, que el Señor nos cambió nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros morimos al viejo hombre y que ahora hemos nacido a una nueva vida. Hay muchas personas que no han nacido realmente a una nueva vida y todavía siguen practicando muchas cosas de las que hacían en el pasado. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que Cristo nos cambió para siempre si nosotros todavía seguimos viviendo como vivíamos antes? Y ese es el punto interesante de la exhortación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos exhorta a través de la carta o de sus diversas cartas, porque en Corintios también lo menciona, que nosotros debemos abandonar nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua manera de vivir y empezar a vivir esa nueva manera de vivir que Cristo nos ha otorgado. Nos limpió, nos lavó, nos purificó con su sangre preciosa. Pero la misma Biblia nos narra, por ejemplo, que los que vuelven otra vez al pecado es como el puerco que vuelve a enlodarse. Nosotros necesitamos entender exactamente que si tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos que vivir conforme a esa nueva vida en Cristo. No podemos seguir siendo iguales. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón con toda devoción, con absoluta seguridad, con absoluto anhelo, entonces tú no puedes seguir viviendo la misma vida que tenías antes. Ahora, déjame decirte algo. ¿Cómo era que nosotros vivíamos antes? ¿Cómo era que nosotros, la manera antigua de vivir, como la llama el apóstol Pablo, esa vida terrenal que nosotros teníamos, ¿verdad? Esa naturaleza terrenal, esa naturaleza carnal, esa naturaleza mundana, como él le llama, ¿cómo era? Pues mira como dice en Colosenses aquí, en el capítulo 3, versos 1 al 4. Mira cómo dice aquí. Bueno, perdón, vamos a leer versos del 5 al 10. Dice así: por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. ¿Te das cuenta? Y en el verso 8 dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Observa cómo el apóstol Pablo nos pone aquí de frente la vida antigua, la vida pasada que nosotros teníamos. Él dice que así vivíamos nosotros en otro tiempo, antes de haber recibido a Cristo. Y da aquí una lista de algunos pecados. Habla, por ejemplo, de la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Es bueno que nosotros nos miremos ante esto. ¿Qué de estas cosas, por ejemplo, nosotros practicábamos antes de haber recibido a Cristo en nuestro corazón? A lo mejor muchas de esas cosas las practicábamos. Pero también dice, abandonen también el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, y dejen de mentirse unos a otros. Cosas que practicábamos en el pasado, pero que muy probablemente todavía, siendo redimidos, siendo cambiados, siendo transformados, viviendo una nueva vida, todavía seguimos viviendo como antes. Es increíble, pero estas cosas suceden y nos suceden a diario.
Si nosotros decimos que Cristo nos ha cambiado para siempre, entonces ¿por qué nosotros seguimos viviendo nuestro estilo de vida antiguo? ¿Por qué, aunque ya fuimos cambiada nuestra naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa, hemos sido cambiados a otra naturaleza, la naturaleza divina, a la naturaleza espiritual? ¿Por qué nosotros seguimos entonces viviendo esa antigua naturaleza? Fíjate que en este pasaje que nos narra el apóstol Pablo aquí, esos pecados que corresponden a la antigua naturaleza, es decir, a la naturaleza carnal, mira que él básicamente lo que nos está diciendo son tres cosas o tres áreas importantes que están involucradas en esto. Lo primero es que nosotros, cuando estábamos en nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza mundana o carnal, nosotros vivíamos obsesionados por los bienes de este mundo. Vivíamos obsesionados por los bienes de este mundo. La otra cosa es que vivíamos seducidos por los placeres del mundo. Y tercero, nosotros no practicábamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Basta con que nosotros echemos una mirada a nuestra vida pasada y nos vamos a dar cuenta precisamente de esto. Nosotros vivíamos obsesionados por los bienes del mundo. Por poseer bienes, por poseer riqueza, por poseer fama, por poseer prestigio. Y todo eso nos obsesionaba y nosotros cada vez trabajábamos y nos movíamos con el único propósito de obtener más y más y más los bienes de este mundo. Pero además nosotros éramos seducidos por los placeres del mundo. Nos gustaba el licor, a algunos les gustaba las drogas, el sexo desordenado, nos gustaba, tantas cosas que era para darle sabor y placer a la sensualidad del ser humano. Y lo otro era que no amábamos a Dios, aunque creíamos que lo amábamos, no lo amábamos y mucho menos amábamos a nuestro prójimo. Nos amábamos más a nosotros mismos que a Dios y que al prójimo. Así que esas eran las tres maneras como nosotros vivíamos antiguamente. Por eso es importante que nosotros nos evaluemos y pensemos, ok, de esas cosas que yo hacía antes, como por ejemplo esa obsesión por los bienes materiales, por ejemplo esa seducción que yo sentía por los placeres del mundo, por ejemplo ese acto de no amar a Dios suficientemente o como Él dice que lo debemos amar y no amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué de eso todavía sigo practicando aun cuando ya Cristo cambió mi vida para siempre? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que examinarnos para que nosotros podamos entender que tenemos que ir siendo transformados. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a transformarnos. En esto consiste de verdad una vida santa. Tú puedes ir todas las veces que quieras a la iglesia, puedes leer todas las veces que quieras la Biblia, puedes orar todas las veces que quieras, pero si tú no permites que el Espíritu Santo obre en tu vida para que tú abandones esa antigua manera de vivir que tenías, entonces tú no vas a poder disfrutar de la nueva manera de vivir que te ha ofrecido Cristo Jesús. Por eso es muy importante entonces que nos examinemos. Ahora, te quiero decir 5 formas, 5 estrategias, digámoslo así, que nos pueden ayudar a nosotros a vivir nuestra vida diaria para Dios. Cada día nosotros podemos empezar a vivir nuevamente. Dejemos que el Espíritu Santo nos empiece a transformar. Pero digamos que estas son 5 estrategias que nos da Pablo en este pasaje de Colosenses para que nosotros podamos aprender a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos con esto rápidamente. Lo primero es que tú tienes que imitar la actitud perdonadora y compasiva de Cristo. Te repito, imitar la actitud perdonadora y compasiva de Cristo. Aquí en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a arrojar fuera de nosotros el egoísmo. Quitémonos el ropaje de la antigua naturaleza. Y entonces, primera estrategia, deja que el amor
de Dios guíe tu vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a los que te han ofendido, así como Dios te ha perdonado a ti. Lo segundo es que tienes que aprender a vivir en paz con todos los demás y ser agradecido con lo que Dios te ha dado. El verso 14, capítulo 3 de Colosenses, verso 14 dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por encima de todo lo demás, vistámonos de amor, porque ese es el vínculo perfecto que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y aparte dice, y sean agradecidos. Una de las razones por las cuales nosotros no tenemos paz muchas veces en nuestra vida es porque no le agradecemos a Dios por las cosas que tenemos. Somos desagradecidos, no tenemos contentamiento. Entonces no agradecemos a Dios el auto, no agradecemos a Dios el carro que tenemos, la casa que tenemos, la familia que tenemos, el cónyuge que tenemos, el jefe que tenemos, la iglesia que tenemos. No le agradecemos a Dios y entonces nosotros siempre andamos en pleitos porque no estamos agradecidos con lo que Dios nos da. Es muy importante entonces que también una estrategia para que podamos empezar a vivir esa nueva vida, aparte de perdonar y amar como Dios ama, nosotros también tenemos que, dice la palabra del Señor, vivir en paz con todos y ser agradecidos. Vive en cuanto puedas, vive en paz con todos y sea agradecido. ¿Correcto? Ahora, la cuarta estrategia que nos da el apóstol Pablo aquí es precisamente esta. Siempre guarda la palabra de Dios en tu corazón. Siempre guarda la palabra de Dios en tu corazón. Mira como dice el verso 16. Dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mira, dijimos que lo primero era que nosotros tenemos que imitar la actitud perdonadora de Cristo. Lo segundo, que tenemos que tener paz y ser agradecidos, ¿verdad? Lo tercero, que debemos dejar que el amor de Dios sea el que nos gobierne, el que dirija nuestra vida. Pero cuarto, muy importante esto, que siempre nosotros podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué significa entonces guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Fíjate cómo dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Cuando dice habite, no quiere decir que la tengamos a un lado. No quiere decir que la tengamos aquí en el papel como esta, o que la tengamos en el teléfono como esta, sino que la tengamos dentro de nosotros. Es decir, que a donde quiera que nosotros vayamos, nosotros llevemos la palabra de Dios con nosotros mismos. Esto significa que nosotros debemos estar siempre instruyéndonos con la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Por eso es importante que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tienes la oportunidad de venir a nuestros servicios, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Estamos guardando todos los protocolos que nos dice la ley para que podamos estar seguros, sin ningún problema de que nos vayamos a contagiar. Aparte, oramos a Dios para que Dios nos guarde y nos proteja y nos libre del mal y del peligro. Si tienes así que la oportunidad de venir a la iglesia, vete con nosotros. Si tienes la oportunidad de ver nuestros servicios en vivo, ve los servicios en vivo, pero velos de principio a fin. Porque acuérdate que la alabanza también es parte de la adoración. La alabanza no es música para entretenernos ni para crear un ambiente diferente. No, la alabanza es para Dios. Aquí mismo lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios. Es decir, todo lo que nosotros cantamos cuando estamos en el servicio es para Dios. No es para ti, ni es para mí. Es para Dios. Es para agradar a Dios. Es para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para adorar a Dios. Por eso es muy importante que tú llegues a tiempo a los servicios, y los vas a ver aquí online, que llegues a las 12:30 en punto para que junto a nosotros te unas en un mismo espíritu y juntos adoremos a nuestro Dios. Pero cuando saques ese tiempo del servicio,
Haz de cuenta que te viniste al servicio, haz de cuenta que te viniste a la iglesia, al edificio, aunque estés en tu casa, a donde quiera que te encuentres, y reserva este espacio de tiempo, esa hora y media, esas 2 horas, resérvalas para estar en comunión con Dios y con la iglesia, aunque sea de manera virtual. Por eso dice aquí que habite la palabra de Dios en ustedes. Quiere decir que todo el tiempo la palabra de Dios esté dentro de nosotros. Y nos exhorta el apóstol Pablo aquí y nos dice, instrúyanse, aconséjense, enséñense con toda sabiduría. Es decir, que todo lo que nosotros, en todo tiempo, nuestras conversaciones fluyan a través de lo que dice la palabra de Dios. Y lo quinto que nos dice aquí es que nosotros representamos a Jesucristo en todo lo que hacemos. Mira lo que dice el verso 17. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Óigalo bien, todo lo que hagan. Me parece maravilloso. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cada actividad que hacemos, cada momento de nuestra vida, nosotros estamos representando al Señor. Somos cristianos, fuimos cambiados para siempre. Hemos sido llamados a una nueva vida. Y con esta nueva vida nosotros estamos representando a Cristo. Aquí entonces vale la pena que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué idea de Cristo tiene la gente cuando hablan contigo o cuando te ven en algún lugar? Cuando te encuentras con ellos en algún lugar. ¿Qué idea de Cristo tiene la gente cuando habla contigo o cuando se encuentran contigo en algún lugar? ¿Ven en ti reflejado el amor de Dios? ¿Ven en ti reflejado el perdón de Dios? ¿Ven en ti reflejada la paz de Cristo? ¿La gratitud que debes tener? ¿La palabra de Dios está en tu boca de continuo? ¿Representas correctamente a Cristo? Es importante, amados, amadas, que nosotros entendamos un poco de esto y más que lo entendamos, que meditemos para que lo pongamos en práctica. Quiero invitarte a que esta noche, allí en tu casita, y esta semana, cuando practiques, cuando vayas a tu célula, tú puedas meditar en este tema. Las preguntas que tenemos para esta semana son las siguientes. Y algunas de ellas ya las hicimos ahora rato. Dije, ¿recuerdas cómo vivías antes de ser cristiano? ¿Qué cosas han cambiado en tu vida hasta ahora? ¿Cómo puedes amar a otros y estar en paz al enfrentar los conflictos de tu vida? ¿Qué idea de Cristo tiene la gente cuando hablan contigo o te ven en algún lugar? ¿Qué cambios deberías hacer en tu vida para honrar a Cristo? Importante que te preguntes todo esto, pero sobre todo que le demos una respuesta. Les invito a los que están allí en la célula para que juntos analicen este tema, conversen un poco acerca del tema, den sus opiniones y respondan a estas preguntas, cada uno individualmente, y luego compartan un poco de esto. ¿Cuál es el propósito? Que internalicemos la palabra de Dios, que meditemos y la pongamos en práctica, para que de verdad nuestras vidas empiecen a cambiar. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, por estar en sintonía de su programa de la célula del martes. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Espero que tengan una semana muy bendecida, que sean ustedes llenos de la gracia del Señor y que, por favor, aprendamos a disfrutar todos de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Recuerda, Cristo nos cambió para siempre. Por eso vivamos esta vida de cambio que el Señor nos ha regalado. Permíteme orar por ti antes de despedirnos en esta noche y no sin antes invitarte para que nos sintonices el próximo viernes a las 7 de la noche con nuestro programa de Viernes de Conquista. Así que aquí los esperamos por estos mismos canales a las 7 de la noche el viernes y el domingo a las 12:30 del mediodía. Vamos a estar también con nuestro programa del servicio dominical de adoración. Si puedes venir a la iglesia, acá te esperamos. Y si no, pues también míranos a las 12:30 en punto del mediodía del domingo.
Muchas gracias, permítanme orar por ustedes para despedirnos. Padre, gracias por cada persona que nos está viendo a través de sus pantallas de teléfono, su computadora, su televisor. Padre, gracias porque yo sé que tú estás obrando en sus corazones, porque yo sé que tú estás, Señor, en este momento hablando al corazón de cada uno de ellos. Permítanos, Dios, que podamos meditar en tu palabra y que podamos entender, Señor, que tú nos has transformado, que tú nos has cambiado y que nosotros debemos abandonar ese antiguo estilo de vida que teníamos para poder abrazar el nuevo estilo de vida que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Ayúdanos a vivir conforme a tu plan, a tu voluntad y a ese deseo grande de tu corazón de que nosotros podamos disfrutar de cada bendición que tú nos das. Te ruego que bendigas a cada familia, Señor, que está reunida en este momento. Que bendiga, Señor, a cada persona que está conectada ahora. Que esta semana sea una semana de mucha bendición y que tú, Señor, seas acompañándonos a nosotros en todo tiempo y en todo momento. En tus manos ponemos, Señor, la vida de todos aquellos que están enfermos en un hospital, en su casa, aquellos que están pasando momentos difíciles. Oramos para que tú les sanes. Oramos también por las familias que están de duelo, por la pérdida de un ser querido, por aquellos que están sufriendo, Señor, para que tú les consueles y tú los levantes en el nombre de Jesús. Y oramos por cada uno de nosotros, Señor, para que, por favor, tu mano poderosa esté con nosotros, que nos sostenga y nos levante cuando necesitamos tu ayuda, Señor. Que escuche nuestro clamor y nos socorras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bien, amigos, amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 7 de la noche. No se olvide, en nuestro programa del Viernes de Conquista. Que el Señor les bendiga y les guarde. Buenas noches. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12 y 30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tu tiempo.